Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. PetroChina, esta es una empresa de los chinos. PetroChina entregó, estoy solamente leyéndoles una partecita de lo que encontró la prensa ecuatoriana en los papeles de Panamá. Los llamados papeles de Panamá, que fueron filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Buenos Aires, Argentina, y que nosotros oportunamente, porque vemos y oímos y hacemos seguimiento a la prensa argentina, aquí les dijimos, los argentinos están indagando y van a emitir un informe gigante a través de una filtración que este consorcio de periodistas, jugándose la vida prácticamente, porque han sido los negociados más enormes, gigantes de los últimos años. Imagínense, señoras y señores, que Petroecuador se comprometió a entregar 69 millones de barriles durante el periodo a 2 años. Sí. A 2 años. Porque el monto es mayor, el volumen. El volumen es mayor. El volumen es de a 2 años plazo, a razón de 7,25% de interés anual. Petroecuador se comprometió a entregar 69 millones de barriles durante ese periodo a razón de 2,88 millones de barriles mensuales. Debe ser 2 millones. Sí, debe ser. 2 millones, sí, sí. Casi 3 millones de barriles mensuales. Según los esbozos en hojas membretadas, esto es lo que está investigando Fiscalía. Tardísimo. Ya nos han de abrir otro bache de silencio. Entonces pasan los años. Ya viene otro gobierno, ya viene otro fiscal. Según los esbozos en hojas membretadas, Petroecuador le entrega el crudo a PetroChina y esta a su vez a Castor Petroleum Limitada, que pasó a manos de Jumbor Group, una multinacional petrolera que dicen las malas lenguas, su propietario es el caballero que declaró ayer. Don Enrique Cadena. Don Enrique Cadena. Yo no voy a hablar de don Enrique, su pasado, ni lo que sea. Su presente es un hombre multimillonario. Eso sí se conoce. No puede hacerse el pobrecito tampoco el señor Cadena, debe tener su buen dinero, pero trabajando honradamente ha de decir, no hay tal señor Cadena, le están acusando de esto, y esto es lo que vamos a probar con un testimonio que encontramos ayer con Milton en nuestros archivos. ¿Pertenece a qué año, Milton? 2016, son 2 años y medio más o menos, un poco más inclusive. Es de agosto, ¿no? De agosto. Ya. ¿Cuántos años? Calculen ustedes que son expertos en sumar 2 más 2, 4. ¿Cuánto es? Me dicen después. De acuerdo con estos apuntos, Henry, Castor Petroleum pagaría la comisión de $1 por barril a los ecuatorianos y aquí se encargan de ponerle en ese convenio, esto entre comillas, por única ocasión, a través de Waterway Petroleum Limitada. Esta compañía transportadora de petróleo también forma parte del grupo Jumbor. O sea, si esta empresa es de Cadena, un ecuatoriano, o sea, el señor Cadena, chicas, es uno de los potentados que tiene
digamos, la transportadora una de las más grandes en esta parte del Pacífico, creo yo. Lo que usted acaba de leer es una realidad en la que se ha movido siempre la intermediación de la venta de los hidrocarburos. ¿Quién inventó la intermediación de venta del petróleo ecuatoriano? Eso se viene dando a raíz de que el Ecuador empezó a importar combustibles, gas, diésel, porque la intermediación se da por las dos vías, ¿no? Por el lado de comprar combustibles o derivados de los hidrocarburos, así como por el lado de la exportación. Y esto se agudizó fuertemente en los 10 años de Correa, porque antes habían casos aislados de estas compras de combustibles. Usted recordará en el año 90, cuando yo era dirigente sindical y que usted me ha entrevistado varias veces, en donde, por ejemplo, se hizo una compra de diésel y de gasolina de unos buques que estaban varados o diríamos estacionados cerca de Balao, en el puerto de Esmeraldas, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Estaban allí para que alguien decrete de que es necesario comprar esos combustibles, y recuerdo que alguna vez hizo esa compra y se denunció inclusive la mala calidad de los hidrocarburos, y nosotros lo denunciamos aquí a través de aquí lo denunciamos. Pero querido Gonzalo... ¿Y se acuerda cómo pasaban el petróleo? Bueno, en el caso del petróleo, años 80... de la toma en costa, le pasaban al buque grande, ¿se acuerda cómo describíamos? Eran buques grandes, pero usaban... los buques pequeños. Los buques pequeños, que se llama el transporte mediante alijes. ¿Y quién les proveía ahí, la autorización para que Petroecuador les entregue a él? Usted recordará que había un buque Darwin, ¿no? Largos años, ¿no? Que cobraba a sí mismo millones de dólares por almacenar los hidrocarburos y no construían en tierra porque la intermediación presionaba, ¿no? Y entonces Petroecuador contrataba ese buque Darwin, ¿no? Y también los buques Alige, que era que llevaban a Pascuales los combustibles, ¿no? Ese buque era de la compañía Farnesweed. ¿Usted recordará de ese dato? Farnesweed, ¿ya? Sí. Ya, pero en el caso del petróleo, ¿en dónde se da este desbarajuste con Correa? Porque antes, años 80, años 90, el petróleo se hacían lotes de 12,000 barriles, ¿no? Y se llamaba licitación. Y participaban 6, 8 empresas, ¿no? Las que mejor oferta le presentaban a Petroecuador. Eso era mejor para la economía del país. Eso era mejor, país, claro, eso era mejor. Y transparente. Y usted podía firmar los contratos con seguridad. Ahí le brilló el ojo ¿a quién? Diría yo que cuando vino... ¿Qué funcionario del correísmo? Yo diría que cuando ¿Quién vino... le dijo, presidente, aquí hay un macronegocio prácticamente? Yo creo que el propio Correa, ¿no? Yo creo que el propio Correa, claro. Yo creo que Correa no es ningún ingenuo para estas cosas, ¿no? No es ningún ingenuo, ¿no? Y entonces él sabe lo que hizo lo que hizo el Ecuador, claro. Porque Gonzalo, porque el eje de la corrupción está entre el gobierno de Correa, los funcionarios del Ministerio de Finanzas, los funcionarios de hidrocarburos y de Petroecuador, claro, y las empresas chinas. De ahí parta. Y de ahí vienen estos otros lados. Por eso que yo al doctor Carlos Vaca Mancheno y al fiscal Salazar, si yo fuera fiscal, empezaría primero en orden, ¿no? Es decir, cómo se firmaron los contratos, ¿no? Entre Petroecuador y las empresas chinas. Por ahí empezara, ¿no? Y entonces pidiéndoles a Petroecuador y al Ministerio de Finanzas que, por un lado, entreguen los contratos de la venta del crudo y, por otro lado, el endeudamiento que hace el Ecuador a través de garantizar el pago con petróleo, ¿no? Entonces, la metodología sería los contratos originales, los documentos anexos y las modificaciones de los contratos y el establecimiento de responsabilidades y derechos de las partes. Y de ahí viene usted acá, porque usted acabó de leer de $1 de comisión, ¿no es cierto? Sí, pero eso me quedó cortisísimo. Sí, ya. Entonces, sucede que, mire usted, para que la gente tenga una idea, el ingeniero Byron Ojeda, gerente de Petroecuador hasta hace poco, ¿no? Gerente general. Él sucede que, ustedes recordarán que sacó a licitar a la venta spot 2.160.000 barriles, ¿no? El día que abrió los sobres, el WTI estaba en $47.23, ¿no? Y se abre los sobres y encontró ofertas, cero castigo. Eso, el fiscal debe ir por ahí, cero castigo, ¿no? Este de ahora, sí, el señor Salazar. Y luego sucede que don Byron Ojeda, con su gerente de comercio internacional, le vendieron
el petróleo a Glencore, le vendieron a Glencore porque Glencore pagó 50 centavos más sobre el precio del crudo referencial del WTI. El WTI estaba en 47.23 y Petroecuador lo vendió en 47.83 centavos cada barril de petróleo, 50 centavos más. Entonces, el eje de la corrupción está entre Petroecuador, el Ministerio de Finanzas y las empresas chinas, ¿no? Y de ahí tiene que irse a una segunda etapa. ¿Y quién era el contratista de la refinería de Esmeraldas vinculado al grupo Cadena, digamos? El que se lo menciona ahorita ahí, dicen esto, don Alex Bravo, que inclusive vendría a ser como... Aquí me dice la firma Carlos Mata, dice. Ya, esos detalles no conozco porque, Gonzalo, este tema de la investigación de los Panama Papers, ¿no? Pero en Petroecuador, Alex Bravo... en cambio, en Petroecuador era Alex Bravo, el que manejó comercio internacional y que según Carlos Pareja Llanuselli, él manejó ventas de petróleo, el señor Nielsen Arias, por 60,000 millones de dólares, ¿no? Yeah. Ese fue el volumen de ventas que realizó el señor Nielsen Arias como gerente de comercio internacional, ¿ya? Durante los varios años que estuvo en Petroecuador. Pero ahí ¿A Nielsen cómo le ubica usted? ¿Desde salió? Él nunca estuvo en el sector petrolero. Y yo por eso le digo. Nunca. Él vino, como dice Fernando Villavicencio en su denuncia, él vino de una actividad que no es, por supuesto, no tiene nada que ver con el petróleo, venta de vidrios, ¿no? Y además tenía un juicio, ¿no? Un juicio por un prejuicio, una cosa de esas, ¿no? Yeah. En estas actividades económicas. Pero nada que ver con el petróleo. En el negocio petrolero. Y luego con Correa aparece. ¿Por qué? Porque Correa buscó como funcionarios. En la época de Correa aparece. Claro. Él lo ubican allí. Porque Correa, todos sus funcionarios que Correa que puso Correa en su gobierno. De esa manera. Dóciles. Ese fue el carácter. Correa nunca buscó como funcionario a uno que le haga contrapunto. Nunca. Entonces puso a todos los funcionarios en todas las áreas, ¿no? Muy dóciles, muy obedientes, ¿no? Muy sumisos, ¿no? Que a la voz de ella tenían que hacerle caso, ¿no? Y lo que sí me asombra es de que le hayan pedido... Eso también era una característica de el vicepresidente que en este momento está detenido. Claro. Dócil, obediente, sumiso. Pero luego han sido fraternos amigos. Entiendo que sí. Pero eso es cuestión ya de temperamento. Pero digo usted, ¿sabe? ¿Por qué le gustaba ese tipo de gente? Porque con contrapuntos él no podía avanzar. Porque yo lo que le pedía a Correa que pida una auditoría a la Contraloría de cómo se financió el FEIRED. Correa nunca quería firmar. Al final, una noche en el ministerio le dijo, o me firmas esto, o simplemente que entonces quede en la impunidad. Lo firmó, pero lo firmó a regañadientes, ¿no? Entonces, ese tipo de contrapuntos no quería. Así como en la ley que sustituyó al FEIRED, y luego se creó el FEICED, ahí hicieron una... Estos eran fondos de reservas. Un fondo para recomprar deuda y también para proyectos de medio ambiente. O para emergencias. Y para emergencias, como era lo correcto, ¿no? Y entonces, ahí sucede que así mismo me le impuse yo en esa relación, ¿no? Y eso se aprobó como ley de la República, pero fue una bronca. ¿Usted trabajó con el ministro Correa? Un mes y medio. Salió rapidísimo. No le iba a soportar. Y salió también él, ¿no? Y sucede que me le impuse en la reforma. Fue una discusión ahí en el despacho, donde estuvo también Patiño. Patiño sabe de esa mañana tensionada, pero me la impuse. Porque había una reunión con los jefes de bloque ahí, en el ministerio. Una persona que puede dar fe de lo que estoy diciendo es el exdiputado Julio González. Y entonces Correa no le gustaba trabajar con personas que le hagan contrapunto o que le contradigan. Y entonces, claro, no eran funcionales. Los funcionales a él eran los dóciles. Entonces, por eso es que me admira que el subsecretario de Financiamiento, William Vázquez, porque el fiscal Salazar debe llamarlo a él. ¿A quién? Al señor subsecretario William Vázquez. Que sigue en el gobierno de Correa y que sigue hoy en funciones. Es el que maneja el financiamiento de China para el Ecuador con la venta anticipada del crudo. Él tiene toda la documentación, está en funciones actualmente.
Y entonces debe pedirle todos los convenios y los diputados igual. Deben pedirle a él, porque él ya está identificado de que es el que maneja en el portafolio del Ministerio de Finanzas el financiamiento de estos créditos, ¿no? Y entonces mire usted que en el caso de China... Algunos eran recomendados del economista Alberto Acosta, padre también. ¿Recuerda uno que está hasta ahora en la administración pública? Alberto creo que se llevaba muy bien con Rubén Flores, el ministro de Agricultura, de lo que yo conocía, con Juan del Falconi también, pues, ¿no? No, otro, el que era... Vaya, ya me acuerdo, pero le palanqueó con Correa de que lo recibiera y fue en condición de viceministro. El famoso economista... Rivera, no creo, no, Rivera no, de los subsecretarios que estaban ahí. Sigamos adelante. Y mire usted, en el caso de China hay cosas tremendas. Mejor que no me acuerde el nombre, ¿no? Sí. Para él, digo. Sí, verá, pero otra cosa que el ministro fiscal debe empezar. Correa violó el artículo 408 de la Constitución de la República, en donde está impedido por... En Portugal es un ministerio que había una subsecretaría. Sí. En donde se dispone de la prohibición de embargar el recurso petrolero no renovable. Entonces, allí hay una violación del artículo 408 de la Constitución de la República. Y luego las imposiciones de China son tremendas, son horrorosas, ¿no? Por ejemplo, diga usted, el hecho que le obliguen al Ecuador a abrir una cuenta en el Banco de China. ¿Pero qué hacía de beneficio al país China ya para ese entonces? Nos prestaba dinero, pero con una sobreexplotación. China en la intermediación, porque ella es la que lleva los $3-4. China, las empresas chinas, Unipay, PetroChina y después, no sé Esas son empresas aparentemente privadas, particulares, digamos, claro, pero son públicas, ¿no? Son públicas. Ahora, el doctor... Pertenecen de alguna manera al gobierno chino. Claro, al Estado de China. Ahí es que le mandaron a fusilar a alguien que osó a nombre del tomarse gobierno, dinero. A nombre del gobierno de China. Mandaron a fusilar. Claro, cadena perpetua, ¿no? Entonces, digo usted, ahí sucede que lo que hay que ver, si son en el caso de los créditos y de la venta del crudo, hay una intervención de gobierno a gobierno. Porque si hay una intervención o firmaron acuerdos o convenios de gobierno a gobierno, esos convenios primeramente tenían que pasar por la Asamblea Nacional. Primeramente, ¿no es cierto? ¿Ya? Que eso habría que averiguar. Pero lo grave es de que además, dentro de estas negociaciones, que es lo que debe Fiscalía averiguar, indagar, al igual que en coordinación con la Contraloría, es de que China le impuso la fórmula de compra del petróleo a Petroecuador.